¿qué me diría usted si le digo que la morgue no solo es un sitio al que ingresan día a día personas que van dejando este mundo, de una variedad de formas que ni nos imaginamos, eso tengámoslo por seguro, sino un sitio tan cargado de un sinfín de energías, emociones negativas, positivas, deseos que ahí quedan, no se cumplen, algunos sí se cumplieron, quedaron pendientes, se van, la gente tranquila, hay almas atormentadas, como en muchos sitios, ¿no cree? Pero aquí le pregunto yo, ¿qué cree usted que haga diferente este sitio de, no lo sé, por ejemplo, un cementerio, un hospital, pero otra área que no sea la morgue? Esta noche, para celebrar la meta que logramos entre todos, que al final tendrá ese mensaje de agradecimiento de mi parte por ello, es que vamos a escuchar por un rato algunas experiencias, relatos que ustedes nos han confiado y que guardamos para esta ocasión desde hace un tiempo. Quizás eso nos ayude a responder la pregunta que le acabo de hacer y esclarecer un poco más las cosas, así como conocer. Por lo pronto, mientras nos ponemos nuestro uniforme para entrar directo a la morgue, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y vámonos primero hacia Lagos de Moreno. Irma J. esta noche nos cuenta esto. Buenas noches, audiencia y Alan. Quiero aprovechar que hace tiempo contaste experiencias de personal que trabajó o trabaja en la morgue, para contarles lo que a mí, en mi profesión de enfermera, de la cual ya me retiré el año pasado, me ocurrió. Trabajé en 2 hospitales aquí en Lagos de Moreno, y del que les quiero hablar es de uno que, por supuesto, no los quiero meter en problemas si menciono cuál es específicamente, por una cuestión que les voy a contar todavía y que, si lo pensamos bien, puede hablar mal del hospital si se ve con el ojo incorrecto. Bueno, no me adelanto más. En ese hospital yo hacía mi trabajo de enfermera. Ya había tenido otro trabajo antes, en otro hospital pero en Tepatitlán. Y al mudarme hacia acá por una mejor oferta, llegué a un hospital que, para resumirles detalles que no vienen al caso, a la morgue nos llegaban muchos cuerpos de gente en situación de calle, abandono social, porque este lugar queda cerca de un albergue y supuestamente tenían un convenio entre ellos, por ese aspecto y no sé qué más. Por lo que era muy frecuente, tristemente, ver a estas personas terminar aquí y que nadie viniera a reconocerlos o a reclamar sus cuerpos. Total que pasa el tiempo. Sinceramente, a los 7 meses que llevaba ahí, jamás, ni un solo ruido por ahí extraño, nada raro. El personal encargado de la morgue era gente mayor, una doctora y un doctor, muy correctos siempre, y que se turnaban cuando no venía uno, venía el otro. El hospital era pequeño, entonces no había necesidad de tener a los 2 al mismo tiempo ahí. Les platico este detalle para que más adelante podamos descartar algo. Una tarde nos llegó un cuerpo. Era de un hombre de unos 50 y tantos años. Una persona en situación de calle que habían recogido las autoridades y lo habían traído al hospital. Y pues yo ahí me encargaba de llevarlos en camillas hacia la morgue. Por eso es que estuve al pendiente de todo. Yo aprendí que si nos traían un cuerpo lo llevaba hacia la morgue y si no estaba la doctora o el doctor no lo iba a dejar solo ahí en la camilla y ya que se ocuparan de él cuando llegaran. No, sino que me quedaba ahí esperando. Normalmente no tardaban mucho, para evitar cualquier malentendido de que pasara cualquier detalle en lo que no había nadie ahí. Por eso lo dejé, lo subí a la plancha y esperé a la doctora unos 3 minutos quizás. Llegó, hicimos lo que correspondía y la ayudé a moverlo hacia los congeladores. Aún no trabajaría con él. Y las 2 estuvimos presentes cuando ella lo cerró. Ahora les cuento esto porque avanzó la tarde, hice mis pendientes, entre ellos un reporte que correspondía a este cuerpo. Terminando, quizás habían pasado unas 2 horas,
Fui de nuevo con la doctora a llevárselo para que ella hiciera lo que faltaba. En el pasillo que daba hacia la morgue, coincidí con la doctora. Ella venía justo de su hora de comer y abrió la puerta. Adentro haríamos todo el asunto del reporte. Ella era la única del turno que tenía las llaves de ahí. Había una copia, claro, pero esta se quedaba guardada allá con el guardia o en administración, para que nadie más que no fuera ella o el doctor pudieran entrar, salir o cerrar. Es que estoy diciéndoles esto porque cuando entramos, vimos ese cajón de los congeladores, donde habíamos puesto a ese hombre, abierto. La doctora camina rápido, dejando sus cosas en el escritorio, lo abre completamente y no hay nadie. Hubieran visto la cara con la que me volteó a ver, tan preocupada, y cómo no estarlo si era su responsabilidad, y aunque no hubiera hecho nada malo, ella tenía que responder por su turno y por su área. Pero cuando me voy acercando con ella, pobrecita, sí se veía muy asustada. Ella preguntaba que quién habría entrado, si nadie tenía llaves y para qué se llevarían un cuerpo. Y en eso, llego con ella ahí, a ver si no habían dejado algo, no sé, y le señalo el suelo. Voltea y nos agachamos a ver bien que en el piso, justo pegada a los congeladores, estaba un pie marcado. Era una sola huella, vaya, un solo pie, marcado en el piso como con tierra y agua, pero no nos explicábamos qué hacía eso ahí. Nadie entraba así lleno de tierra al hospital, con agua y encima descalzo. Y tampoco supimos por qué había un solo pie. Encima esta huella no estaba apuntando hacia la salida como para creer que se había ido quien fuera que había dejado esa huella, sino en dirección hacia los congeladores. Ahí créanme que a la doctora le cambió la cara. Cerró el cajón y me dijo que me iba a compartir algo que ella creía, que nunca le había pasado nada así, pero que estaba tranquila. Estaba segura de que nadie había entrado, porque me dijo ella que un maestro le comentó que cuando alguien deja este mundo y sabe que nadie va a ir a buscarlo, a reclamarlo, que probablemente nadie le llore, ellos no esperan ahí, se van solos, que aunque no sepamos cómo, a dónde, si caminando o flotando como dicen algunos, ¿cómo es que hacen eso? Aún así se van. Es triste, pero me dijo la doctora que para nosotras era un alivio. No le gustaba la idea de que hubiera pasado eso, pero no teníamos que responderle a nadie de ese cuerpo. Si se fue y si era cierto lo que estábamos viendo, lo que le habían enseñado, nadie iba a venir. Y tuvo razón. Pasé muy nerviosa una semana pensando en ese hombre, si vendría la familia. Pero no. Nadie se dio cuenta de que su cuerpo desapareció. Solo la doctora y yo. Irma en su correo nos platica que jamás volvió a desaparecer un cuerpo en ese hospital, bajo ninguna circunstancia. Nadie notó que faltaba un cuerpo y dice que a ella le pegó precisamente eso. Porque a pesar de que sí, nos cuenta que sintió miedo de imaginar que el cuerpo de ese hombre se fue solo. Aún así, le ponía triste pensar que nadie lo buscó, que dejó este mundo solo. Volemos ahora a República Dominicana, directo a Santiago de Caballeros. Carlos Domínguez nos cuenta esto. A día de hoy sigo trabajando como embalsamador en República Dominicana, pero antes de tener mi negocio propio, trabajé con un señor, Agustín se llamaba, que tenía una pequeña morgue al lado de un hospital que derrumbaron hace años. Lo convirtieron en un barrio muy bonito. Esta morgue estaba separada por un terreno largo del hospital.
Tenías que caminar por detrás de él y la verdad es que ahí solo íbamos este señor y yo. No había más personal asignado a esta área que no fuéramos nosotros. Un día llego a mi turno. Entraba a eso de las 8 de la mañana. Y como les digo, tenía que caminar por un largo terreno que dividía esta pequeña como casita. Parecía más una casa de un piso que una morgue de hospital, pero tenía todo lo necesario. Y ahí iba yo, caminando quizás a unos 15 metros a lo mucho de la morgue, cuando veo que, desde adentro, por una de las ventanas que quedaban altas, casi pegadas al techo, se asoma una persona. No sé si decirles hombre o mujer porque no la vi directamente. Yo asumí al instante que era Agustín. Nunca había nadie más ahí, y el personal de limpieza siempre hacía todo en la noche, antes de que nos fuéramos. Fuera de ahí, nadie más no podían entrar. Conforme me voy acercando, veo que esta persona, asomando la pura cabeza, me ve y se baja. Ahí fue cuando caí en cuenta de que asomarse por ahí era difícil. Tenías que subirte a algo alto. Y el señor Agustín nunca lo veía subiéndose a ninguna parte así. ¿Por qué lo haría? Entonces llego caminando y, antes de entrar, me saluda Agustín, detrás de mí, dándome los buenos días y las preguntas de cómo estaba y todo eso. Creo que vio mi cara de confusión en la puerta porque cambió sus preguntas a que si me había pasado algo. Yo le explico, sabe que Agustín, pues fíjese que acabo de ver esto, a una persona asomándose por arriba en la ventanita. No lo alcancé a ver bien, creí que era usted. Y él no me dice nada, solo me hace pasar y me muestra la morgue, completamente sola, a excepción del cuerpo de una mujer adulta sobre la plancha. ¿Ves? No hay nadie aquí, muchacho. Quizás viste mal, no te asustes. ¿Cuánto tiempo llevas aquí conmigo? Que no te gane el miedo, no te andes imaginando esas cosas. Yo le dije que no lo había imaginado, que le juraba que había visto eso, a alguien asomándose, que quizás había alguien más adentro. No hay nadie más que nosotros tres aquí. Tú viste que abrí con las llaves, ¿no? Yo vengo del hospital, la acomodé ahorita y no se quedó nadie aquí. Le respondí que sí lo vi abrir, pero yo lo seguía sosteniendo, con miedo a creer que no había sido una persona viva la que había visto. Y pensar en esa opción ahí en la morgue sí me asustó, no les miento. Y el señor Agustín me vio y me dijo, ya bajando las intenciones de quizás tranquilizarme, haciéndome creer que había visto mal, y me dijo un poco más serio pero tranquilo. Te voy a decir algo, Carlos. Esta mujer desde que llegó se ha estado moviendo mucho. No te asustes, ya sabes, esos movimientos que quedan en el cuerpo no es nada del otro mundo, ¿sí? Pero sí se mueve más de lo habitual. Carlos, yo te creo, pero no pienso que haya sido ella quien se haya levantado y asomado. Y si sí, pues ¿qué vamos a hacer? A seguir trabajando para que se vaya tranquila, ¿no? Yo vi la cara del señor y supe que él a lo mejor sí me creyó y, en parte, también consideraba ahora que a quien yo había visto asomándose por esa ventana alta había sido esa mujer. ¿Por qué? ¿Cómo? Ya no pregunté. Solo seguimos trabajando y tenía razón Agustín. Se movió unas 2 veces, pero eso ya desde hace mucho que no me asusta. Solo que ahora que recapitulo esta experiencia, le pongo cara a ese recuerdo, el de la persona asomada en la ventana, y es el rostro de esa mujer en la plancha. Para los especialistas y para quienes no lo somos, sabemos aún así que el cuerpo humano después de fallecer aún tiene ciertos movimientos involuntarios
que se liberan gases acumulados, se secan los ligamentos, la descomposición hace parecer que un cuerpo sigue con vida, que de pronto levantan alguna extremidad, mueven los dedos, exhalan incluso. Hasta ahí es lo esperado, lo común. Vamos aprendiendo, ¿no?, sobre eso. Pero ¿qué pasa cuando un cuerpo se levanta al punto de, como en este caso y en otras recopilaciones que ya hemos escuchado, hacen movimientos que no parecen involuntarios? ¿Qué nos diría usted? Piénselo. Y hablando de este tema, vámonos ahora con un relato que me suena mucho. Una persona anónima desde Oaxaca de Juárez nos cuenta esto. Actualmente sigo trabajando en este hospital, cerca del centro de Oaxaca, y si tuviera que elegir una de las experiencias que más me marcaron en la morgue, creo que sería esta que les quiero contar. Fue una mezcla de muchas emociones, incluida el miedo, no lo niego. Mi turno en ese entonces era el nocturno. En ese tiempo apenas era asistente de un doctor, y yo trabajaba completamente en la morgue con él. Y una noche, a eso de la 1 de la mañana, nos llega el cuerpo de una jovencita. La pobre apenas tenía 21 años y había fallecido por un accidente en auto. Viajaba con su novio y los impactó un tráiler. Muy trágico todo el asunto. El novio no falleció, él estaba muy mal pero a salvo. La jovencita ya tenía un par de horas sin vida. No había posibilidad de nada y ahorita van a ver a qué me refiero con esto. Comenzamos a trabajar con ella, apenas examinándola, llenando reportes, teniéndola en la plancha. Estamos el doctor y yo con vista hacia el escritorio, cada quien llenando lo suyo, dándole la espalda a la plancha. Y en eso, escuchamos que rechina la plancha, el metal. Volteamos y vemos a la jovencita, sentada. No nos dio tiempo de nada porque nos estaba viendo a los dos fijamente, con los ojos clavados en nosotros, ya pálida la pobre mujer, y nos pregunta: ¿dónde está mi bolsa? Y en eso, no se deja caer, sino que se vuelve a acostar, lento. El doctor no se veía asustado, a como yo me sentía en ese momento, sino que se quita los lentes, se frota la cara y se persigna. Se veía triste. Yo hago lo mismo, me persigno y me pide que salgamos un poco al pasillo. Me dice que no me asuste, que no pasa nada, pero que si yo lo llegaba a pensar, cosa que sí hice por instinto, ella ya no tenía vida. Era imposible. Tenía horas, como les dije, las condiciones también en las que venía, no había ni una posibilidad. Es solo que me decía, intentando tranquilizarme porque sí me puse nerviosa. A veces esto pasa, hay, a palabras del doctor, apegos que no nos dejan irnos, a cosas materiales, a personas, o que estos objetos habrán tenido un significado importante para ella, no lo sabemos, pero podía ser. Que no me asustara, que muy seguramente ya no se iba a mover. Yo entré con miedo de nuevo a la morgue. Me acerqué a la plancha con temor de que se fuera a levantar otra vez. Yo no podía creer que había escuchado a un cuerpo no hacer un sonido esperable, sino formular una pregunta, viéndome directamente a los ojos, que sí, se veían muy diferentes a los de una persona con vida. Creo que también eso fue lo que me afectó, porque en sus ojos, a pesar de que esta pobre jovencita estaba sentada, viéndome, hablándome, no se veían con vida. Por eso, al llegar y volverla a ver, se me fue el miedo. Me sentí triste, me dolió. Trabajé lo mejor que pude con el doctor y terminamos tiempo después. Se le entregó a su familia y no supimos ya nada más. Creo que lo que vi en los ojos de la jovencita me marcó más que todo lo que les acabo de contar y
Eso ha sido lo peor que me ha pasado a mí y nunca se me va a olvidar. Hay que recordar que los eventos paranormales no siempre nos asustan, o no necesariamente el miedo viene solo. Hay ocasiones en las que nos pueden llegar a hacer sentir coraje, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y vámonos con otra experiencia, ahora directo a Quito, Ecuador. Marco Guamán esta noche nos cuenta esto. Me gustaría platicarles en esta ocasión, aprovechando que hace poco escuché uno de los videos de las experiencias en la morgue. Al terminarlo, rápido me puse a buscar un antiguo negocio, que era una pequeña morgue, un lugar donde acá rumbo a San José del Condado, subiendo al cerro, trabajé con un señor que en aquel entonces tendría unos 60 y tantos años y era embalsamador. Había veces en que por allá de los años 80 no había tantos negocios, hospitales por ese rumbo y pues tristemente ahí aprendí que así como en las clínicas y hospitales siempre entran pacientes, también en la morgue y los cementerios. Tomé este trabajo porque el señor era conocido de mi abuelo. Me recomendó con él. Yo tenía unos 22 años si no mal recuerdo. Y sí, quería estudiar medicina o enfermería. Mi proceso con el Señor, aprendiendo mis primeros días viendo de cerca, por primera vez para mí, un cuerpo sin vida. Creo que por ahora viene de más, pero me gustaría decirles que este señor era alguien muy respetuoso, correcto en su labor. Por eso le llegaba mucho trabajo, confiaban de verdad en este señor. Aparte de que ya había una clínica que le proporcionaba recursos para trabajar. Le ampliaron las instalaciones, climatizaron todo, instrumentos. De verdad le fue muy bien al señor, y me alegra haber estado presente en esos tiempos. Y por más que creciera su negocio, solo habíamos 2 personas trabajando ahí con él. Un muchacho que tenía 30 años cuando lo conocí ahí y yo. Pero entre todo esto, nos tocó varias veces entrar al negocio. Si teníamos alguna vuelta, debíamos pasar por algo, no sé. El punto es que si salíamos o abandonábamos un poco el negocio con algún cuerpo, ya sea refrigerado o en la plancha, nos lo movían. Así tal cual. Me tocó, recuerdo la primera vez que me pasó. Que entré, había recogido un encargo del señor Ramón, se llamaba el señor. Era comida. Ramón no estaba, había ido a la tienda y yo era el único dentro de su negocio. El otro muchacho andaba afuera lavando unas cosas. Salgo, regreso y, al entrar, veo que un cuerpo, el de un hombre adulto apenas, el que estaba trabajando el señor Ramón, estaba en el suelo. Olvídense, me dio tanto coraje ver eso porque yo rápido creí que había sido el otro muchacho. Le vamos a decir Samuel, que lo había bajado, lo había movido por accidente, quién sabe, una cosa así. Pero yo no había sido porque no había pasado ni cerca cuando salí. Entonces rápido voy hacia atrás a unos lavaderos que teníamos y le reclamo a Samuel, diciéndole de esto, de lo otro, que me iban a regañar a mí por haber tirado el cuerpo. Y él me detiene. A ver, ¿cómo que tirar el cuerpo? ¿De dónde? ¿Qué dices? ¿A qué te refieres? Me dijo, y le respondí. A que tú moviste el cuerpo cuando entraste, estaba en el suelo cuando regresé y ¿qué tal si lo veía el señor Ramón? Me van a correr a mí. Y él me dice que me calmara, que no había sido él, que nunca haría nada para poner en peligro nuestro trabajo. Me preguntó también si lo había subido a la plancha, y ahí me acordé que no, que por el coraje y el pendiente había salido sin moverlo. Entonces me regresé rápido y Samuel fue conmigo. Llegamos, entramos, lo levantamos entre los dos y en eso llega el señor Ramón. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Lo van a mover? ¿Para qué? Lo terminamos de acomodar y yo le fui sincero. Le dije lo que pasó,
lo que vi y no le dije que creí que había sido Samuel. Le comenté que así lo había encontrado. A lo mejor se movió de repente y cayó. La reacción del señor Ramón me sorprendió. Creí que me iba a regañar, a enojarse, pero no. Él tranquilo dejó unas cosas sobre una mesa y nos ayudó a acomodarlo. Y solo nos dijo que no nos asustáramos, que así pasaba de repente, que no era nada malo, solo que estuviéramos atentos para que no volviera a ocurrir o si pasaba rápido lo volviéramos a acomodar. Ahí me di cuenta de que Samuel tenía la misma cara que yo. Él había entrado una semana antes que yo a trabajar ahí, entonces los dos estábamos aprendiendo lo mismo. No quiero rodearlos con más cosas, así que les voy a contar que la siguiente semana a esa, ya pasaron muchos años, pero me acuerdo muy bien de todo. Estábamos solos, Samuel y yo. El señor Ramón siempre tenía vueltas con los encargos a la clínica. A nosotros todavía no nos conocían bien por allá, entonces tenía que ir él por las cosas. Y esa tarde Ramón le dejó un cuerpo encargado a Samuel. Digo que a él porque solo él podía trabajar directamente con los cuerpos que le dejaran ahí. Por el momento yo solo estaba de ayudante general, por así decirlo. Me pide de favor si le puedo pasar una manguera que usaba para limpiar la plancha. Me volteo, él está ajustando las llaves de espaldas, al igual que yo, al cuerpo. Él del otro lado de la morgue y yo también, y en medio, la plancha con el cuerpo de un señor adulto. De repente, antes de voltear para darle la manguera, en lo que la desenrollo, escucho, detrás de mí, una risa. Pero era como de esas risas que sostienes como para que no te escuchen, solo que a la vez se escuchó tan clara, fuerte. Era extraña. Y yo sabía muy bien que esa risa, que era de una voz grave, no había sido de Samuel. Volteo y no hizo falta preguntarle nada a él porque estaba viendo al cuerpo, con los ojos tan abiertos. Y yo giro también la vista hacia el cuerpo. El hombre que estaba en la plancha tenía los ojos cerrados, todo estaba en orden, a excepción de la boca. El cuerpo de este hombre tenía una sonrisa que de verdad me cuesta creer que este tipo de cosas sucedan. Nunca he visto a una persona haciendo una sonrisa de esa manera, y mucho menos a un cuerpo sin vida. Por lo que dejamos todo ahí y salimos corriendo sin decir nada, asegurándonos de todas formas de quedarnos afuera de la morgue en la puerta. En lo que nos preguntamos, ¿viste que estaba sonriendo? Sí, lo vi clarito. Hasta lo escuché, por eso volteé, diciéndonos que podía ser una broma, pero Samuel me dijo que no podía hacerlo. Y me recordó todo lo que ya había trabajado Ramón con el cuerpo. Ya no tenía nada adentro, si me entienden. Nos quedamos ahí aproximadamente una hora, platicando, nerviosos, asustados. No queríamos entrar y el señor Ramón no llegaba. Entramos solo a encender las luces para no quedarnos sin luz afuera. Sin embargo, no alcanzamos a ver el cuerpo. Quedaba lejos de la entrada. Hasta que llegó el señor Ramón, quien no tan sorprendido, más como preocupado por su cara, nos preguntó en lo que le ayudábamos a cargar las cosas. ¿Ahora qué les pasó, muchachos? Le contó Samuel lo que había pasado. Y el señor Ramón entró, diciéndonos que lo esperáramos afuera si queríamos. Él entró, estuvo ahí un rato y luego salió, y nos dijo: Miren, muchachos, tengo que decirles algo. He trabajado en otras partes también de esto y sé que hay cosas que no podemos explicar, que algunas personas fallecen pero no se van. Es solo que aquí, vénganse, siéntense, déjenme les cuento. Cuando compré este terreno me lo vendió un señor que vivía aquí a la vuelta. Ya no, él se fue con el dinero de la venta. Yo lo conocía y sabía que lo andaba vendiendo.
Por eso me dijo cuando me ofrecí para comprárselo: «Ramón, ¿está seguro usted que lo quiere?». Y yo le pregunté al vecino que por qué, que qué tenía de malo. Lo daba muy barato y algo debía tener, quizás algún proceso pendiente o no sé. Pensé algo así. Y me dijo: «Ramón, a usted no se lo ofrecí al inicio porque, verá, este terreno era de un tío mío. Falleció hace poco y me lo dejó. Solo que yo no lo quiero, ya ve que antes tenía su casa construida ahí. Bueno, ¿sabe por qué la demolieron? Es que ese tío vivía solo y hacía cosas muy obscuras. Él nos decía a nosotros que se la pasaba hablándole a el de abajo, buscándolo por todos lados, contactando con gente, haciendo rituales y todo. Nosotros estábamos un poco más chavitos, Ramón, cuando empezó con eso, y nos asustaba. Por eso creíamos que lo decía jugando, para asustarnos y ya está. Crecimos, vecino, y mi tía, su esposa, falleció. No supimos de qué, ya no éramos tan cercanos. Y tiempo después, mamá decía que mi tío se había vuelto loco, que andaba haciendo esas cosas, se llevaba animales, dibujaba símbolos raros en la tierra, que no sé qué tanto más hizo en esa casa. Y lo último que supieron mis otros tíos y mis papás era que él decía que su esposa venía del panteón, iba a verlo, que la veía en las noches y en las mañanas, toda llena de tierra ya un poco descompuesta, que el diablo la sacaba de la tumba. Poco después falleció. Nos dejó los terrenos a los sobrinos, pero nadie quiso hacerse cargo. Demolieron la casa cuando falleció porque encontraron muchas cosas feas ahí y bueno, por eso lo ando vendiendo. Ramón, si me pregunta, yo no le creo. No es posible que haya pasado eso. Lo que sí es que se puso tan mal por andar en todas esas cosas, eso lo tengo por seguro. Pero lo quiero vender y ya, que se las arregle quien la compre. Por eso le pregunto, ¿está seguro? Muchachos, la verdad, yo tampoco creía que eso fuera posible. Se lo compré, construí con el tiempo aquí, comencé a trabajar con cuerpos y me pasaron cosas como a ustedes. Nunca me movían objetos, me cerraban la puerta, me apagaban las luces, no. Siempre era con los cuerpos. Esos sí los movían del lugar, los acomodaban distinto. Había veces en que me hablaban, me decían: «Ramón, ven, acércate». Ahí acostados sin moverse. Yo lo vi, muchachos, cómo les movían la boca a más de un cuerpo aquí. Pero pues ya ven, cuando uno le invierte al terreno, al negocio, gracias a Dios nos está yendo mejor. No lo puedes dejar fácilmente. Solo queda encomendarte a Dios, bendecir cuantas veces se pueda aquí y esperar que se detenga. Ah, y no hacerles caso. Sálganse, así como ahorita. Despéjense, descansen y luego seguimos trabajando. Que no es fácil, yo sé. Andar trabajando con algo que mueve a los muertos. Yo, por más que aprendí con ellos, no pude. Nunca soporté verlos en distintos lugares. Saber que en cualquier momento me podían hablar, cosa que no volvieron a hacer, al menos a mí. Y dejé de trabajar ahí. Al poco tiempo nos mudamos cerca del centro y lo último que supe fue que el señor Ramón había fallecido, unos años después. Busqué hace poco su negocio, pero ya no existe. Lo demolieron. A lo mejor su familia vendió ese terreno también. Hicieron casas y pues quién sabe si con eso se habrá terminado todo ahí. Pero a mí nunca se me quitó de la mente el hecho de que hay seres, lo que sea que había en ese terreno, que usaba los cuerpos como marionetas. No en gran medida, apenas si los movía o hablaba a través de ellos. Y eso, créanme,
me dejó muy mal por mucho tiempo. Dicen que cuando dejamos esta envoltura de carne, este cuerpo, nuestra alma, espíritu, energía, desocupa nuestra forma física, es lo que dicen, y por lo tanto, también aseguran muchas creencias. Por eso es fácil que muchas fuerzas, quién sabe de dónde, puedan manipular los cuerpos sin problema. ¿Con qué intención? Una pregunta que se va haciendo costumbre por aquí. No lo sé. ¿Usted qué piensa? Mientras nos comenta, escuchemos ahora la experiencia de Jesús Quevedo. Nos escribe desde Ciudad Juárez, México, y esta noche nos cuenta esto. Cuando escuché una recopilación en este canal sobre relatos en la morgue, y hablaste, Alan, sobre un caso de una pequeña, si no mal recuerdo, era una niña, que van por ella, su familia, en un ataúd raro. Recordé algo que viví tan parecido a ese caso. No sé si haya gente que pueda creer que esto es mentira o que estas cosas no pasan, cuando la realidad es que sí. Yo jamás lo dudé por experiencias que nos contaban otros doctores, mayores a nosotros con más experiencia. Pero cuando me tocó a mí, de verdad que es algo de no creer. Sinceramente trabajé muy poco tiempo como asistente de un doctor, aquí en un hospital que cerraron hace unos años, en Ciudad Juárez. Lo reubicaron más bien. Pero en aquellos años, les hablo del 2007, cuando estuve ayudando a un doctor en algunos trabajos de embalsamamiento de cuerpos y demás. Un día nos llega un niño de 6 años. Lo habían recogido, según nos habían dicho, en una casa abandonada, saliendo de una colonia de las que más dinero tenían por ahí. Lo habían reportado y no sé qué más. No nos dieron muchos detalles. Pero el cuerpo de este niño, de verdad y con todo el respeto del mundo, estaba muy mal. No quiero entrar en detalles porque sería grosero o grotesco, pero era claro que le habían quitado la vida de una forma rara y muy cruel. Si son sensibles, por favor no lo escuchen, que a mí sí me impactó. No se adelanten mi relato unos 15-20 segundos. Este niño tenía las mismas marcas con las que representan a Jesucristo en la cruz. ¿Sí me entienden? Teníamos más cuerpos por atender esa tarde y no alcanzamos a poder trabajar con el pequeño. En nada porque llega el supervisor de piso y habla en privado con el doctor muy apurado y se veía nervioso. Salgo yo de la sala, hablan unos minutos y veo salir al supervisor muy apurado todavía, subiendo y yéndose. En eso sale el doctor y me pide que pase rápido. Entro de nuevo a la morgue, cierra la puerta y mientras empieza a acomodar papeles, me dice que van a venir por el niño. Por supuesto que en el primer momento en que llegara con nosotros un cuerpo, si podían tenían que venir a reconocerlo. Incluso si se lo querían llevar, tenían que hacer muchas cosas por ahí, que podían complicarse dependiendo, pero eso no explicaba que el doctor y el supervisor se vieran así de nerviosos. Y le pregunto al doctor, «Oiga, pero ¿qué pasó? ¿Por qué están así? ¿Viene la policía por lo que le pasó al niño o qué?» Y él me ve muy serio y me dice, dejando de lado carpetas, hojas, «No, la policía no viene, y que ni venga porque se va a poner muy feo si eso pasa. Mira, hijo, lo que pasa es que este niño es de una familia de gente, ya sabes, que tienen problemas precisamente con la policía. ¿Me explico, no?» Le respondo que sí, poniéndome ya nervioso. «Bueno, hay que sacarlo rápido. No tardan en llegar y lo que no queremos es que se lleguen a cruzar con la policía porque van a venir a preguntar por él. Hijo, su familia está que se muere del coraje.
Imagínate, el supervisor vino ahorita porque llamaron bien enojados preguntando por él. Y la señora, su madre, le dijo que se lo habían robado. Se enteraron en la mañana de su niño y vienen para acá. Hagas lo que hagas, no vayas a decir nada. Buenas tardes y hasta ahí. Nada de lo siento mucho ni nada porque no sabes cómo vengan ellos. Lo vamos a sacar los dos y si te llegan a preguntar algo, que puede ser que no, diles que apenas llegó con nosotros, que no pudimos trabajar con él. Yo voy a decir eso también, que ni pudimos verlo. El punto es darles a entender que no lo vimos, ¿ok? Imagínense cómo estaba yo, muriéndome de nervios. Tenía 24 años en ese entonces y estaba muy asustado. Pero pues nos habían encargado entregarlo, como si nada, hacerles ver que hacíamos bien nuestro trabajo, que no sabíamos nada. Porque esa gente es capaz de cualquier cosa. Y me seguía diciendo el doctor. Ya llegaron. Vamos a subirlo a la camilla y lo movemos por la puerta de atrás, donde estacionan las ambulancias. Acuérdate, no digas nada. Si te llegan a dar algo, acéptaselos, no te niegues. Luego tiramos lo que sea que te hayan dado y no vayas a andar viendo de más, ¿sí? Vamos juntos. Movimos el cuerpo del niño en la camilla. En esa parte no había nadie. Se habían encargado en el hospital de despejar esa zona para que pareciera que no había mucho personal ahí viendo. Salimos y ahí estaba, una señora y un señor. A lo mejor tendrían unos 40 años. Y sí, rápido nos dimos cuenta de que eran peligrosos. Traía el señor sin disimular absolutamente nada. Un arma larga, recargada en la parte de atrás de su camioneta, pero era un vehículo como de mudanza, así de caja grande cerrada. Ni nos saludaron cuando llegamos, por eso no dijimos nada. Al pequeño se los entregamos en una bolsa negra, cubierto con una sábana blanca, y ellos estaban llorando recargados sobre el cuerpo. Lo acercaron a la caja de la camioneta que ya estaba abierta, y antes de que lo cargaran, la señora fue quien nos empezó a gritar que qué queríamos, que qué andábamos viendo, muy enojada y llorando. Nosotros nos metimos al hospital, cerramos y solo escuchamos que arrancaron y se fueron, dejando ahí la camilla. Yo de verdad no sabía en ese momento si había visto bien hasta que le pregunté al doctor y me lo confirmó. Adentro de esa caja de la camioneta había un féretro pequeño, pero no era uno como acostumbramos a verlos, de un diseño sencillo, habitual o quizás para un niño. No, este ataúd lo vio el doctor, lo vi yo y me lo afirmó diciéndome: sí, hijo, sí viste bien, era un ataúd rojo y con alambres, como los que ponen en las bardas, alambres de púas. Tenía un símbolo bien raro en medio que yo no alcancé a ver bien, no sé si tú lo viste, pero sí alcancé a escuchar que tenían muchas cadenas ahí donde lo pusieron. Yo estoy muy seguro que quien le quitó la vida a ese pobre muchachito se lo ofreció a alguien de allá abajo. Es lo que yo sé y a mí me han contado y que a lo mejor lo más probable es que esa familia sabía qué pasó, por eso tenían que enterrarlo en ese ataúd. Créanme que poniéndolo en palabras no describe el qué tan aterrador se veía ese ataúd. Yo sí alcancé a ver cómo ese señor movía el alambre de púas como si nada, como si no le importara estarse picando, abriéndolo. Y ya no vi más que eso. Claro, desde adentro vi muy poco de eso. Pero lo cierto es que ver esto me dio una pésima sensación. Algo más venía en ese camión, la vibra de ese ataúd, no sé, no tanto ya la familia, sino algo más. Después de eso, el supervisor habló con los dos. Nos agradeció, nos felicitó y nos dio un día extra de descanso, diciéndonos que si nos llegaban a preguntar por las grabaciones, que sí,
todo había quedado grabado, y era seguro que vendría sí o sí la policía por ese caso. Dijéramos que no sabíamos nada, que solo hicimos nuestro trabajo, que nos habían pedido de una forma muy mala las cosas, esa familia y nada más, que ellos se las arreglarían con todo lo demás. Y las grabaciones, pues era muy peligroso tenerlas. Entonces se olvidó ese asunto. Ahí no pasó nada y solo contándolo es como doy mi testimonio de que este tipo de cosas, de fuerzas que nunca supe ni quiero saber por qué hicieron eso, y tanto con el tema de los vivos, sí pasan. Querida audiencia, ¿qué les decimos? Su servidor es de la idea que siempre, seamos quien seamos, debemos respetar las creencias de cada quien, sus prácticas en base a eso, siempre y cuando éstas no perjudiquen a otro ser vivo que no tiene nada que ver con ello, sea un animalito o un humano, un niño como en este caso, y menos cuando se trata de terminar con su vida. Un relato cargado, ¿no?, de maldad. Y lamento decirles que el que sigue no es la excepción. Nos lo comparte Montserrat Gallardo, quien desde Michoacán, México, nos cuenta esto. En mi carrera y trabajo soy criminóloga en la rama de la forense. He visto muchas cosas extrañas, más relacionadas con las personas que nos llegan en situaciones nada comunes y demás. Pero solo un evento paranormal, de verdad solo uno. Llevo ya 12 años ejerciendo y jamás me ha tocado nada que no pueda explicar. Yo le atribuyo a mera suerte porque sí creo completamente en el tema. O a que trabajo con mucha gente. Quiero creer que eso ayuda, que casi nunca he estado sola en estos trabajos. Bueno, mi relato tiene que ver con un solo caso. La excepción para mí. Algo que creo que ustedes también puede ser. Marcó un antes y un después en mi percepción a muchas cosas. Verán, mi experiencia fue en los principios del año 2013. Ya tenía unos 4 años trabajando en una empresa privada de investigación de un alto mando, dejémoslo así. No vamos a mencionar datos precisos. Sí puedo mencionar mi nombre, por eso no hay problema, con eso no hay contrato ni nada. En aquella ocasión eran apenas las primeras horas de mi turno en la mañana, de un lunes, me acuerdo muy bien. Entro al trabajo, veo los casos que íbamos a trabajar ese día y, entre ellos, recién habían traído a una mujer. La colocamos en la plancha. Un colega y un asistente que justo llevaba ya unos meses haciendo su servicio social con nosotros y trabajaba muy bien. Al ver el cuerpo, el caso, se trataba de una muchachita de apenas 19 años. Por nuestra labor ya nos habían dado, aparte de su cuerpo, sus pertenencias y todo lo que tuviera que ver con el caso que debíamos trabajar. En esta ocasión debíamos averiguar qué había pasado realmente. Miren, seamos sinceros. No voy a generalizar tampoco, pero muchas de las organizaciones que nos traían a los cuerpos para investigar no hacían mucho. Eso sí, por ejemplo, esta jovencita pasó solo por 2 estudios que determinaron que, tristemente, sí, había fallecido y listo, era todo. Nos dieron el dato de que había fallecido el día anterior, domingo por la mañana. Lo único que teníamos de parte de las autoridades y algo del hospital donde venía, que bueno, también está eso. A veces se tiene que dejar el trabajo a gente como nosotros para no solo trabajar con la persona, que el cuerpo hable y nos diga qué le pasó, como decimos en la carrera. Entonces nos enviaron todo lo relacionado a ese día, a esa joven. Algo que pasa seguido, pareciera que no, solo que sí ocurre, es que como en este caso, la niña, para mí apenas era una niña, me disculparán, pero apenas tenía 19 años.
Tenía la expresión en su rostro tan triste. El ceño fruncido, pero no como molestia, sino de angustia, de tristeza. La boca, todo en ella era así. Era de esa tristeza que se contagia. Por mi parte, siempre estoy hablando con mis colegas, con la persona que tenemos en la plancha. Estoy como, por ejemplo, este caso, diciéndole cosas como: ¿qué te pasó, mamita? ¿Por qué llegaste aquí si estás bien joven? Y en esa ocasión, apenas comenzando, yo me sentía muy mal con ella. Vamos avanzando, leyendo lo poco que teníamos de ella, y nos decía el reporte que había fallecido apenas el domingo, un día antes, como les comento, porque el sábado en la noche había salido a un bar con unas amigas, algunos conocidos por ahí, y todo sucedió en ese sitio. La gente que nos la trajo nos decía que había sido una congestión alcohólica, una sobredosis quizás, que es lo que creían ellos. Sus amigas y amigos aún no decían mucho, y por ahora era lo que teníamos. Me acuerdo cuando la revisamos, le abrimos, levantamos los párpados y notamos los tres que sus pupilas estaban dirigidas hacia abajo a la izquierda, todo el tiempo, por más que con cuidado, por supuesto. Movíamos, observábamos algún detalle, siempre estaban en esa dirección. En eso, trabajando en su rostro, el chico que hacía su servicio con nosotros me habla. Volteo hacia atrás de mí y él estaba en una mesita donde teníamos bolsas con sus pertenencias, la ropa que traía ese día, zapatos, joyería, accesorios, bolsa, celular, todo bien guardado como pruebas. Comenzamos a tomar la ropa con cuidado y movemos las demás pertenencias a otra mesita, enfrente de esa, en la otra pared, vaya, para revisarlas una a una en donde estábamos actualmente sin mezclar nada. En lo que el estudiante mueve las bolsas, yo regreso, me cambio los guantes, me pongo de nuevo a ver su cara, a seguir en lo mío, y sus pupilas, su mirada ya vacía, apuntaba ahora, los dos ojos sincronizados perfectamente, hacia abajo a la derecha. A mí se me hizo curioso solamente y volteé hacia ese lado. El cuerpo habla, así que quizás tenía por ahí alguna reacción de un músculo de ese lado. Giro la vista, le veo el pecho, el brazo y sigo, llegando a ver esa mesita, donde ahora estaban sus cosas, y sus ojos, viendo hacia allá. Sí, hice la conexión en ese momento, no nos hagamos. Pero yo no me lo tomé como nada del otro mundo, una coincidencia y ya. Y le dije a la jovencita: no nos vamos a llevar tus cosas, tú tranquila, mamita, están aquí para saber qué te pasó. Yo sé que han escuchado, quizás la mayoría, que a colegas les ha tocado que los cuerpos después de fallecer lloran. Y créanme, esa noche fue el caso. En la segunda vez que ella, por así decirlo, giró su vista, empezó a expulsar lágrimas. Sigo trabajando con ella, hablándole, secándoselas, en lo que mis compañeros siguen revisando sus cosas, los reportes. El chico del servicio social se lleva solo la ropa a investigar a otro departamento, dejando ahí sus otras pertenencias, por cosas que había encontrado. Nos quedamos mi colega y yo solos, siguiendo trabajando con la muchacha. Y algo detrás de nosotros nos hace saltar del susto. Había sido un sonido, algo metálico, cayéndose. Pequeño, pero, como siempre, estábamos en silencio en la sala, fue lo que nos asustó. Volteamos y, ya en nuestros pies, había rodado un anillo hasta la plancha. Era de las pertenencias de la chica. Mi compañero lo levanta con cuidado, un poco molesto, diciendo que este muchacho había dejado desacomodadas las cosas y que ahorita lo íbamos a regañar. Yo también creí lo mismo.
pero antes de que regresara lo guardamos aparte. Nos llevamos algunas cosas para también analizar y salimos de la morgue, yéndonos juntos. En fin, nos tardamos quizás unos 10 minutos por allá, dejándoles las cosas y regresamos, viendo que en el pasillo afuera de la morgue estaba el estudiante esperándonos. ¿Ya regresaste? ¿Les dejaste la ropa por allá? Le pregunto y me responde que sí, pero algo distraído. Yo le pregunto que por qué no había entrado si él sí podía estar ahí sin problemas y nosotros. Y él nos dijo: es que desde que llegué yo estoy seguro que es ella, pero alguien estaba llorando adentro. No se quedó nadie más ahí, eso lo sé. Está llorando la muchacha, llevo escuchándola desde que llegué y se detuvo hace apenas unos minutos. Estoy más que seguro que escuché bien. Entramos los tres. Yo iba viendo a todas partes, buscando a alguien. Quizás por algún lado algún familiar de la chica se había metido y era quien había escuchado llorando. Yo sí le creí al chico. En eso, tanto el estudiante como mi colega empiezan a decir: la mano, mira. Giro, volteo a ver el cuerpo y los tres vimos que la chica levantaba su mano derecha y por el proceso de rigidez del cuerpo con lo que pudiera explicar esto, solo dejó el dedo índice rígido, extendido, señalando más bien a sus cosas en la mesa. Hice caso a muchas cosas que pensaba en ese momento, a lo que veía. Me pongo a buscar en sus pertenencias mientras mi compañero sigue trabajando con ella. Él también le dio una explicación a esto. Y con el estudiante, vimos en su bolsa cosas como su cartera, maquillaje, una pluma morada y de tinta del mismo color. Y entre todo eso un pedazo de papel. En ese momento llega el encargado de reunir los testimonios y así ayudarnos con la investigación. Y nos comenta que las amigas que iban con ella esa noche ya habían dado su declaración. Estas jóvenes estaban muy mal también, no solo emocionalmente deshechas por su amiga, sino de salud también. Habían tomado no en gran cantidad esa noche, sino que algo les habían dado en las bebidas. Nos dijeron que sus 3 amigas habían dicho lo mismo, que esa noche apenas llevaban un par de bebidas y se empezaron a sentir un poco mareadas. Raro porque no eran de grados elevados de alcohol, pero compartían la mesa con unos muchachos que habían conocido ahí. Ellas recuerdan que su amiga, la chica, estaba haciéndoles miradas de que la ayudaran a quitarse a un tipo muy insistente con ella, pero en una medida que les daba miedo. Decían que este muchacho en todo momento estuvo pegado a ella, no se le desprendía ni un segundo, que ella se levantaba al baño y él se iba con ella, la esperaba afuera y todo esto apenas conociéndola esa noche. Y justamente, ellos les habían invitado los tragos ese sábado. La chica, a partir de que se sentaron con ella, no pasó ni un segundo sola, sin él, estando casi encima de ella. Sus amigas muy apenas se podían mantener en sus asientos porque se estaban sintiendo muy mal ya. Pero todas recuerdan la mirada de la pobre muchacha que yo tenía en la plancha, a quien no le habían dado una bebida normal o con un poco más de alcohol, sino algo que la trajo aquí. Eso explicaba lo que habíamos encontrado, escrito en ese papel, con la tinta morada, la letra temblorosa, señal de que estaba muy nerviosa y fuera de sus 5 sentidos ya cuando escribió eso, que al parecer no alcanzó a dárselas a nadie. Esperó el momento en que se descuidara ese hombre, lo cual nunca sucedió y decía: no me dejen sola. Con estos detalles armamos mejor el reporte, todo el caso para buscar a esos hombres.
pero yo me mantuve toda esa tarde trabajando con ella, deshecha también. Me había pegado tanto leer ese mensaje de ayuda que no lo sé, a lo mejor hubiera hecho la diferencia. Y yo no dejaba de repetirle a la chica que en tanto ella estuviera en esa plancha, no se iba a quedar sola, que me iba a quedar con ella hasta que viniera su familia a recogerla. Solo así se calmaron las cosas que estábamos viendo mientras ella estaba con nosotros en la morgue. Dejó de soltar lágrimas y el rostro, después de todo eso, también le cambió tanto. Me quedé a doblar turno. Me dormí incluso un rato con ella. No me le despegué en ningún momento más que para ir al baño. Trabajaba con otros cuerpos mientras, pero siempre ahí, hasta que llegó su familia a los 2 días. De verdad me quedé ahí, no me fui. Por más que me llamaran la atención, ya me conocían ahí en el trabajo y entendieron el por qué me quedé. A partir de que me pasó esto, amplié mi conocimiento de que los cuerpos te hablan, te dicen qué les pasó. Expandí lo que sabía de esto y entendí que a veces hay que tener en cuenta también este tipo de señales, las más claras que en ocasiones parecen solo una manifestación paranormal. No siempre va a ser para asustarnos. A veces, ellos están más asustados que nadie y no entienden por qué están ahí. Las historias de terror, las experiencias paranormales, los relatos a lo largo de nuestra historia, en muchas ocasiones vienen cargados de sucesos trágicos. A veces por el susto se nos olvida que los últimos momentos de una persona en este mundo pudieron haber sido lo peor que jamás pudiéramos imaginar. Emociones que solo se llegan a sentir una vez en la vida y que es, precisamente, al final de esta. Cuando no le tememos a lo paranormal, a los fantasmas, a la llorona, a brujas, chupacabras, poltergeist, el diablo, los juegos malditos, criaturas extrañas, gente sombra, sino a irnos de este mundo de una forma tan horrible. Y esto, en la morgue se cuenta mucho. Querida audiencia del mausoleo, acabamos de escuchar una recopilación no solo aterradora, intrigante, triste en algunas partes, situaciones extrañas, que les agradezco de todo corazón por compartirlas con nosotros. Y también a ustedes por seguir apoyando este espacio a lo largo ya de muchas metas que hemos logrado entre todos. Más de 150,000 suscriptores, confiado en el trabajo de su servidor de este lado del micrófono. Muchas gracias de todo corazón por abrir un espacio en su trabajo, sus trayectos, acompañándolos en sus tareas, en la calidez de su hogar, para este canal. Gracias por permitirnos formar parte de momentos que ustedes van creando a solas en compañía de amigos, pareja, compañeros de escuela, trabajo, familia. De todo corazón, gracias por formar parte del mausoleo de los horrores. Y estén al pendiente estos días, por aquí, por la página de Facebook, nuestro grupo también en Facebook, cuenta de Instagram, los enlaces por supuesto en el primer comentario. Que gracias a su apoyo es que pronto les tenemos noticias de algo que nos han solicitado mucho y por fin se está concretando. No olviden dejar su me gusta, suscribirse si no lo han hecho, para que no se pierdan los videos de la semana. De todo corazón aprecio mucho todo su apoyo y lo llevo siempre conmigo. Gracias. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.